Bueno, vamos empezando entonces. No sé si se ve bien el power. Sí, no se ve presentado, se ve como en la pantalla. Ay, el mismo problema que tenemos siempre. A ver. Uy, qué mala que soy con esto. Será desde acá. En presentar toda la pantalla capaz. A ver. Ay, no. Sí, para. ¿Ah, sí? ¿Ahora? Sí, ahí sí. Buenísimo. Bueno, vamos a hablar del uso de los frenos en las diferentes disciplinas ecuestres, los tipos y, bueno, también los efectos del mal uso. Para empezar vamos a dar un repaso de la anatomía, básicamente donde asienta el freno nos hemos enfocado. Bueno, vamos a tener dos regiones, una externa y otra interna, donde en la externa vamos a tener los labios, las comisuras y el mentón, y en las internas vamos a encontrar que está compuesto por las barras, la lengua, el paladar y las piezas dentarias. Vamos a empezar hablando de la comisura, donde las comisuras son la unión de los labios superiores con el inferior y suelen recepcionar la acción del filete. Son menos sensibles que las barras y la lengua. Luego tenemos la zona del mentón, donde aquí es donde asienta la barbada del freno. Es una zona muy sensible, ahora ya vamos a ver qué es la barbada del freno. Luego tenemos las barras, que son los espacios de la mandíbula comprendidas entre los colmillos y los premolares en el macho y entre los incisivos y los premolares en la hembra. Están formados por un borde óseo recubierto por una mucosa similar a la de las encías, está muy irrigado y muy inervado y por lo tanto es una zona muy sensible también del caballo. Luego tenemos la lengua, que es un lugar donde también asientan los frenos, es una zona también muy sensible. Y bueno, vamos a tener también los tamaños de las lenguas, dependiendo su medida, es cómo vamos a tener también que el freno asienta o no. Luego también tenemos el paladar, que es un lugar donde algunos frenos pueden llegar a asentar de acuerdo a su palanca y a su forma, que ya la vamos a ver. Y luego, como último, tenemos las glándulas salivales, que es algo muy importante en el tema hablando de los frenos, porque tenemos que, es lo que hace es lo que lubrica la boca del animal. Y bueno, nada, lubrica la boca del animal y más adelante vamos a ver diferentes tipos de salivas y cuáles salivaciones y cuál está mal y cuál no. Bueno, en las regiones de apoyo del freno. El freno debe ir apoyado en las zonas comprendidas entre los primeros premolares y los incisivos, como ya había dicho. ¿A qué altura? Se debe formar un máximo de 2 pliegues en las comisuras, como vemos. El freno no debe chocar ni con los incisivos ni con los premolares. Ahora en la próxima diapositiva vemos un caballo que está totalmente con sus comisuras estiradas en la primera foto y en la segunda un freno que está totalmente suelto, que seguramente está chocando con los incisivos del animal. Bien, bueno, ¿qué es el freno? El freno o bocado es una herramienta utilizada para el manejo, control y dirección del caballo. El jinete a través de un mínimo contacto controla el impulso del caballo y lo calibra de acuerdo a la necesidad que tiene. Vamos a hablar de las partes del freno, para entenderlo un poco. Las partes del freno, vamos a hablar que está compuesto por una pieza central llamada cañón, por unas piezas laterales. Luego vamos a encontrar la barbada, que es lo que yo decía que iba en el mentón, y las argollas, que es donde se coloca la cabezada y en este caso la que está señalando, las riendas. Vamos a decir que el cañón es lo que va dentro de la boca del caballo y bueno, las piezas laterales pueden llegar a contactar con las comisuras, ya lo vamos a ir viendo más adelante.
Bueno, vamos a hablar un poco del cañón de las embocaduras, que como habíamos dicho, van a ir de cuenta, se gradúa el nivel y la localización de la presión con el contacto y la boca del caballo. Tenemos que los cañones pueden ser no articulados, cañones partidos, que se le dice articulados, doble partidos, y nos vamos a multiarticulados. Tenemos que en los cañones no articulados vamos a encontrar que el cañón no está partido, no tiene movilidad en el interior de la boca y actúa sobre las comisuras, la barra y la lengua del caballo. Luego tenemos el cañón partido, que posee una única articulación central. Es una embocadura tradicional muy suave, se puede colocar en los principios de la doma del caballo para empezarle a mostrar lo que sería un freno. Y bueno, esta actúa en las barras, la lengua y el paladar muchas veces de acuerdo al tirón del bridón. Después tenemos el cañón doble partido, que son dos articulaciones, y este tiene una presión en la lengua y en las barras. Y luego tenemos los cañones multiarticulados, donde son embocaduras muy articuladas que pueden presentar ruedas o también juguetes colgantes. Y bueno, eso sería en el tema del cañón. También en el tema del cañón hablamos de si puede ser macizo o hueco. Esto tiene, nosotras en nuestra experiencia hemos escuchado muchos entre controversias, se le diría así, no sé cómo sería la palabra. Sí, hay gente que opina que el hueco está bueno. O el macizo está bueno. Porque uno más liviano, el otro más pesado, entre comillas. Si es hueco puede llegar a retumbar, se dice. Pero bueno, no encontramos nada en específico que avalara lo que estamos diciendo, entonces como lo decimos, ¿no? Exactamente. Bueno, seguimos en el tamaño del cañón. Hablando del cañón, bueno, el tamaño es algo muy importante porque este debe corresponder con la longitud entre ambas comisuras de cada caballo en particular y no debe ni sobresalir ni ajustar de manera en la zona de las comisuras. Vamos a encontrar como en este freno, tenemos la medida del freno, que es 12,5 centímetros. Muchos frenos vienen grabados así para ya tener una idea de cuál es el que le tenés que posicionar al caballo. Bueno, tipos de materiales con los que se pueden hacer el cañón del freno. Tenemos que los tipos de materiales lo que buscan es mejorar la aceptación del filete, promoviendo la salivación y movimientos de la mandíbula. Vamos a tener acero inoxidable, cobre dulce, acero azul, goma o caucho, cuero o pasta. Bueno, tenemos que el acero inoxidable vamos a tener que es un material frío y no permite la oxidación, el proceso natural de oxidación. Luego tenemos el cobre dulce, que mediante los procesos naturales de la oxidación desprende un sabor agradable que fomenta la aceptación del filete o freno, promoviendo la masticación y la salivación. Luego tenemos que el acero azul es un acero dulce con una aleación natural del color azul, hipoalergénico, que también mediante los procesos naturales de la oxidación fomenta la masticación y la salivación para una correcta aceptación de la embocadura. Luego tenemos la goma o caucho, que es un material con una acción antideslizante que se ablanda por medio de la saliva y la masticación también. Fíjate que... creo que alguien se quiere meter, voy a ver 2 segundos. Bueno, voy a hablar de la pasta antes que el cuero, que vamos a tener que es un material plástico que permite el deslizamiento en el interior de la boca del caballo y también que mediante la lubricación de la saliva y los movimientos de la mandíbula cambia la temperatura, supuestamente adaptándose a la boca del caballo. Y ahora tenemos el material de cuero, que es un material muy agradable para el caballo, fomenta la confianza para coger contacto con él y se usa en las primeras etapas, que serían la doma. A ver. Ahí está. En las primeras etapas, como en la doma, vamos a tener otro ejemplo que sería la guatana, muy utilizado acá. Es una lonja de cuero
en la cual va posicionada en las zonas que habíamos dicho, las zonas de posición del freno en el caballo. Tenemos que la guatana muchos la ponen sobre la lengua y otros lo ponen bajo la lengua. Las dos opciones estas están entre, muchos dicen que al apretar la guatana a la lengua del caballo le genera, al ser un músculo, le genera como una... falta de irrigación. Exactamente, entonces nada, a muchos les gusta ponerlo bajo de la lengua y solamente sensibilizar lo que serían las barras. Luego tenemos otros materiales especiales, que es el Sensogan y el Aurigan. El Sensogan es un material de plata, no pudimos investigar mucho acá, y el Aurigan un cobre dulce también, pero bueno, no teníamos mucha información acerca de estos dos materiales. Son dos materiales que han patentado las marcas que, bueno, que se dedican a hacer frenos, pero básicamente son aleaciones que también buscan una buena salivación y aceptación del freno a la boca del caballo. Bueno, vamos a irnos con los tipos de embocadura. Vamos a ver acá unas diferencias entre los filetes, lo que son los filetes y lo que son los frenos. Los filetes, a comparación de los frenos, no tienen palanca. Su función es más de efecto lateral que vertical. Y también lo que se usa más es en las primeras etapas de la doma. Y bueno, también lo vamos a poder ver en las diferentes disciplinas. Vamos a encontrar el primer filete, que es un filete de anillas. Vamos a encontrar que este filete posee dos argollas en sus extremidades y suele ser, como dije, una pieza muy recomendada para todo tipo de caballos, es muy suave. Tenemos el filete de oliva, que posee unas anillas fijas sin movilidad que aumentan supuestamente la dureza de la acción. Lo que lo permite es que no le pellizque la comisura de los labios. Luego tenemos el filete en D, que el filete en D es una embocadura que lo cambia son las argollas de los costados. Estos tienen la forma de D. Luego tenemos los filetes de palillos. Los palillos le permiten que las argollas no se metan dentro de la boca del caballo, que puede pasar mucho cuando los caballos empiezan en sus primeras etapas a abrir la boca, no aceptar el freno. Entonces estos filetes ayudan a esa aceptación, teniendo más... limitándolo, exactamente. Luego tenemos el Voucher, que es un freno que tiene dos argollas, que vamos a encontrar que tiene... una extensión en esas argollas, esas extensiones van a ir colocadas en la cabezada y puede producir algún efecto de palanca, un poquito, vamos subiendo un poquito más de, entre comillas, de severidad en los frenos, en los filetes. El tema de la palanca los anillos principales son los clásicos de un filete. Y la palanca, la diferencia con otros tipos de palanca es que está conectada directamente a la cabezada y no a las riendas, que es lo que suele verse. Exactamente. Bueno, después tenemos los filetes elevadores, que vamos a encontrar que es un filete común, que tiene entre las argollas atravesados unas sogas. Esas sogas actúan flexionando la cabeza del caballo, actuando sobre la nuca de este. Y bueno, lo hemos visto que se implementa mucho en el polo, ya lo vamos a ir viendo en el salto. Luego tenemos el filete pesoa o levantador, que también este filete, como dije, ya nos íbamos entre comillas, produciendo un poquito más de efecto de palanca en lo que son los filetes. Tenemos una anilla central y tres complementarias, que lo que te ayuda es producir un poco de efecto de palanca en lo que sería el filete. Y de nuevo trabajando en la nuca y en la flexión del caballo. Luego tenemos el swivel. Que está mal escrito porque se ha abierto un power que no era el final, parece, pero bueno, detalles. Bueno, este filete tiene una acción de palanca muy suave, indicado para caballos que requieren un puntito más. Y después pasamos a lo que serían los bocados, los frenos. Como dije, la diferencia entre los filetes y los frenos es la palanca que produce el freno del caballo. Tenemos que en los frenos vamos a ver diferentes cañones
pues tenemos medios puentes, tenemos articulados, pueden ser partidos, pueden ser con algunos que tienen ¿cómo se dice? Los coscojeros. Las coscojeras, exacto. Que son rueditas que van enganchadas, por así decirlo, en el puente, que es como se dice que es para que el caballo se relaje, pero bueno, no vamos a entrar en eso, sino que existe. Exactamente. Bueno, el freno Pelham. El freno Pelham permite un nivel superior de presión gracias a la palanca que tiene y se puede utilizar con una rienda doble o con una rienda simple que reparta la presión. Luego tenemos el Kimberwick. Bien, espero haberlo dicho bien. Wick. Dos niveles graduales de acción, a la que estamos viendo que es, entre comillas, muy similar a lo que sería un bridón, solamente que le estamos agregando la palanca. Acá justo hemos puesto una foto que tiene un cañón con un medio puente, pero podemos tener un bridón con el efecto de palanca, donde vamos a encontrar, no sé si lo ven, pero tenemos las dos, en la argolla tenemos los dos puntos donde podemos conectar la rienda, dándole un efecto de palanca o un efecto de un filete. Exactamente. Después tenemos el bocado de doma. El bocado de doma es utilizado en la doma clásica, en algunos caballos bastante fuertes de salto. Este bocado para caballos se usa combinado con filete. Y bueno, se trata de una pieza muy precisa. Y se la usa para los aires reunidos del caballo en la doma clásica. Es para, realmente, bueno, justo como decía Marty, que estos frenos se combinan con filetes. No quisimos de vuelta andar mucho en eso porque no conocemos, ya hasta ahí llegamos, pero nada, es otra complejidad porque por lo general se combina el uso de este freno con las riendas en particular de este freno y el freno aparte del filete que va unido a otras riendas, se usan esos dos pares de riendas. Son dos tirones exactamente en el caballo. Bueno, acá tuvimos una cuestión de que no encontramos exactamente los nombres de cada freno, entonces le pusimos frenos vaqueros o western, pero bueno, nada, quisimos hacer un cambalache acá de todos los frenos que se usan acá en Argentina y en las diferentes disciplinas que nosotros tenemos con los caballos criollos. Y bueno, nada, vemos frenos de 4 juegos, podemos tener lo que se caracteriza en estos frenos, que son frenos de patas más elevadas de las que venimos viendo hasta ahora. Bueno, el primer freno que ven es el que tiene la coscojera con la rueda, que decimos que puede ser que sirva para relajar al caballo, luego otros dicen que lo altera. Bueno, el segundo freno que vemos es el freno de los 4 juegos, al igual que los dos últimos. Luego tenemos un freno medio puente. Bueno, estos son más o menos como les dije, no encontramos nombres, pero como más o menos para tenerlos en cuenta. Se caracterizan más que nada porque hacen más palanca que los otros frenos. También porque la parte del cañón suele tener medios puentes, más articulaciones, en eso va variando. Bueno, después tenemos el hackamore o hakima. Este tipo de bocado ejerce la acción sobre el hueso nasal. Vamos a tener acá, como vemos, no tiene... Está mal dicho bocado porque es un bocado no bocado, se lo utiliza para no usar freno, pero como les digo, mira, pasar a otra foto. No, es que justo este power no lo tiene. Bueno, hace presión sobre el hueso nasal. Y vamos a ver que tenemos hackamore combinados, en los cuales se van a combinar con haciendo fuerza en el hueso nasal y también teniendo una combinación de un freno. Entonces hace fuerza en la boca y en el hueso nasal. A ver, alguien se quiere unir. Bien. Bueno, y ahora nos vamos un poco al tema de las ayudas. Las ayudas nosotros las categorizamos como accesorios utilizados para corregir comportamientos no deseados en el animal. Queremos aclarar que todas estas ayudas hay que hacer un buen uso de ellas, siempre que sea por un periodo determinado y no deberían usarse permanentemente. Tenemos que las martingalas es una tira de cuero, es como una I, es una tira de cuero que va desde la cincha del caballo, de la montura del caballo o del pretal, se divide en dos y van hacia las riendas. Lo que produce la martingala
es hacer un efecto de que el caballo baje la cabeza. Cuando los caballos levantan la cabeza, lo que hace el jinete es, con el efecto de las martingalas, bajarla. Muchas veces hemos visto en papers y que hay una discusión entre si las martingalas son usadas para el jinete o son usadas para el caballo. Muchos dicen que las martingalas hacen un efecto, lo que hacen es producirle al jinete no poder desarrollar ese contacto fino que debe tener con el caballo, porque como dijimos es una ayuda la martingala. Luego tenemos las riendas auxiliares, que son riendas que van desde el freno del caballo hasta la parte lateral de la cincha. Los vamos a encontrar que se pueden usar montados o en ejercicios a la cuerda. Y bueno, buscan la lateralización de la cabeza del caballo como tanto la flexión. Luego tenemos las riendillas. Las riendillas son riendas que van desde la cincha del caballo pasan por el filete y luego van hacia la mano del jinete. Lo que produce es un efecto de nuevo que baje la cabeza del caballo, flexionar la cabeza del caballo y bueno, nada, como decíamos, lo ideal es que se use no en un periodo prolongado de tiempo, sino, como se dice la palabra, ayudas. Bueno, tenemos después la muserola. La muserola es una correa que va a dar una vuelta alrededor del hocico, por encima de la nariz del caballo. Muchas veces se usa para que el caballo respete un poco más el freno, si la usas apretada y si no suelta. Muchas disciplinas la exigen la exigen. También se le dice bozalillo. Bozalillo, ¿ah? Luego tenemos el cierrabocas, que es una correa de cueros que se une a la muserola y pasa por debajo del mentón. La función de la muserola, por lo que tenemos entendido, es forzar a que el animal cierre la boca del caballo, inhibiendo la liberación de las tensiones que puede llegar a provocar el freno. El uso del cierrabocas no permite que el caballo mastique ni mueva su mandíbula. Y luego tenemos bueno, ahí estamos viendo exactamente. Y luego tenemos el bajador, que el bajador es una tiraca de cuero que va desde el pretal o cincha del caballo puede ir hacia la muserola o hacia el freno, evitando nuevamente que el caballo levante la cabeza. Y bueno, tenemos también las muserolas forradas, que hemos visto que las utilizan mucho las muserolas forradas, supuestamente para que el caballo no... Ahí está. Supuestamente para que el caballo no se asuste con su propia sombra. La verdad no hemos encontrado información de esto, solamente lo agregamos porque lo hemos escuchado mucho. Bueno, acá podemos ver lo que hablábamos, el implemento de martingalas, jáquima, filete, todo junto y... bueno, nada, todo junto. No queremos abundar mucho en el tema de que si está bien o mal, solamente en la idea de que para nosotras el implemento de las ayudas es algo momentáneo, transitorio y no permanente. Y si uno, ¿te acordás del ejemplo que dábamos el otro día de nadar? Que uno no necesita 100% siempre flotas para... Lo que charlábamos era de que cuando uno está aprendiendo a nadar, usa ayudas como lo son flotadores, supongamos, ¿no? Y el momento de ir a nadar, por ejemplo, un nadador olímpico no tendría por qué estar usando flotadores. Tiene que aprender. Lo mismo con esto. Este caballo no es un caballito de escuelita. Claramente está compitiendo en premios superiores, en categorías superiores. Y nada, llama la atención verle que tiene el freno, más ayudas. Una jáquima, más cierraboca, más las riendillas, más la martingala, más... Entonces... habla mucho del jinete también y del caballo. Exactamente. Bueno, ahora vamos a hablar de las disciplinas más o menos y qué tipos de frenos se usan en cada disciplina. Y también nos basamos mucho en los reglamentos que aparecían, por ejemplo, en la Federación Ecuestre Argentina, en el Polo también vimos en la Asociación de Criadores de Caballos Criollos y a ver si habían limitaciones o no. Bueno, en el salto... lo que encontramos es que prácticamente no hay restricciones, no hay como algo que diga no se puede usar tal palanca, tal freno con ciertas características. Lo que sí
si el jurado o si el veterinario que está revisando los caballos considera que el freno está haciéndole algún daño al animal, bueno, ahí sí Va a ser descalificado. se es descalificado, o bueno, eso también en todas las disciplinas, cuando hay presencia de sangre, ni hablar, eso depende de cada disciplina. Tampoco dice que hay restricciones para las muserolas, que se pueden usar elevadores, jáquimas, pero bueno, la única limitación así que encontramos a nivel de la boca es que no se podía atar la lengua. Eso en el salto. Y acá vemos algunos frenos, o sea, prácticamente se puede usar todo, así que pusimos algunos ejemplos de los que más se usan. En el adiestramiento hay un poco más de limitaciones, por así decirlo, pero tampoco tanto. Como dijimos, la característica la diferencia principal en el adiestramiento, hablando de los frenos, es que se usan los dos frenos combinados, un filete con un freno. Entonces, bueno, la única limitación, por así decirlo, en esto es que no tienen que haber embocadoras retorcidas o de alambre, que bueno, no hablamos de las embocadoras retorcidas, pero son frenos o filetes que en la parte del cañón es como tal cual si estuviera retorcida, y eso, bueno, ejerce otro tipo de presión, ¿no? Dice que pueden haber hasta 2 articulaciones, y esto lo citamos tal cual, que dice: están estrictamente prohibidos bajo eliminación martingalas, pretales, arandelas, cualquier clase de artilugios, tales como riendas portantes, laterales, deslizantes o de equilibrio, correas nasales, etc., y cualquier forma de anteojeras. Eso lo citamos así tal cual, pero no... A ver, a la hora de la práctica, en cómo se ven en las competencias, realmente no es así. Bueno, eso sale en el reglamento. Estos son los tipos de frenos como los principales que se usan, como dijimos, los filetes de doma. Y bueno, en las disciplinas criollas, como lo vendría a ser la rienda o el freno de oro, también se usan, como dijimos, con patas, todas las características clásicas que dijimos de los frenos vaqueros. No se pueden usar bozalillos o siquieras, la lengua no puede estar atada, tampoco debe haber bajador. Bueno, en las disciplinas criollas hay muchas más limitaciones con el tema de las reacciones. No lo agregamos acá porque, bueno, no viene mucho relacionado con lo de la boca, pero a la vez sí, porque se busca más una aceptación real del freno, en el sentido de que no podemos agregar cierraboca, no podemos agregar bozalillos, entonces va a ser 100% la reacción del caballo a la hora de competir. Uno en su casa tiene que trabajar eso y ir a la competencia con el caballo lo más preparado. Exactamente. Eso es lo que vimos. No estamos criticando ninguna disciplina en particular. Estamos viendo las comparaciones. Pero comparamos en relación al salto que se pueden agregar muchas ayudas que en esta disciplina no se puede. Exactamente. Bueno, en las clasificatorias, en la final del freno de oro, se puede permitir embocaduras permanentes, o sea, no filetes, sino frenos tal cual. Que bueno, como pueden ser frenos duros, con o sin juego en las patas, con frenos de tipo 4 juegos, y bueno, el máximo de largo de las patas, esta sí es una limitación, no puede superar los 5 o 6 centímetros en la rienda, no en el freno, sino en la rienda. Bueno, acá vemos los tipos de frenos que se usan, como algunos ejemplos. En el reining, que es otra disciplina similar, por así decirlo, claramente no es lo mismo, pero es muy similar, están las dos inspiradas una en la otra. También es muy similar, tienen que haber cierta limitación en el tema de en el tema de las patas. También el grosor, que no debe tener al menos 1,27 centímetros de ancho las correas que se utilicen. El freno o bocado también, bueno, acá sí es un poco más amplio, por así decirlo, no tiene tanta limitación en el sentido de que se pueden usar jáquimas, y bueno, nada, es como que tiene esas limitaciones de no puede tener torsiones, púas, alambres. Estos son algunos ejemplos, vemos que son muy similares, tienen puentes, todas las características que ya dijimos de los otros frenos. En el polo, muy similar al salto, encontramos, realmente tampoco lo buscamos incluso en el reglamento de polo, pero no sale una limitación como tal. Entonces, bueno, estos son los frenos que se usan. Justo acá en este se ve un ejemplo de lo que es un freno torcido, que es doble y de paso tiene los agujeros para poder pasarle las sogas para que funcionen de levantador. Bueno, de vuelta en esta disciplina también se ve mucho las dobles riendas,
y la suma de estas ayudas que se ve igual que en el salto prácticamente. Pero de vuelta, en el tema de frenos no hay una limitación como tal. Bueno, ya hablando de el mal uso de los frenos y cómo puede afectar al animal. El uso incorrecto de un freno puede afectar al rendimiento deportivo del caballo, que es lo que nos interesa a nosotros, o bueno, si lo estamos viendo desde el lado de una disciplina deportiva como las que ya nombramos. Tal vez no nos interesa si es un caballo de paseo. Bueno, básicamente hablando de los problemas que pueden surgir, los que tenemos que tener en cuenta para ver qué está fallando son 3 cosas. Puede fallar el jinete, el freno o la boca del caballo. Los problemas que nos planteamos prácticamente son si tenemos una mano pesada, si el freno es inadecuado, si hay lesiones en la boca o lesiones que no estén en la boca, pero que repercutan en la boca, porque bueno, ni hablar de toda la musculatura que está asociada, por ejemplo, en la región ventral del cuello, todo eso está directamente unido al aparato ioides, eso está unido a la boca, que está unido a la lengua, y en la lengua apoya directamente el freno, entonces es una cadena de cosas que es un conjunto que tenemos que verlo en su totalidad. Bueno, hablando ya tal cual de cada uno de los ítems, el jinete suele ser uno de los principales causantes de problemas, por así decirlo, hablando de un mal comportamiento o en cuanto empezamos a encontrar estos problemas. Un manejo incorrecto puede provocar problemas a largo plazo que repercuten de manera grave en el caballo y bueno, por supuesto en su comportamiento a la hora del trabajo. Si el jinete no puede corregir en tiempo y forma o si no es claro con sus órdenes, el caballo puede ponerse entre comillas rígido, ponerse entre comillas porque lo estamos poniendo nosotros rígido, y no puede interpretar de forma adecuada lo que el jinete le busca transmitir. Entonces, una falta de claridad puede hacer que el caballo tenga problemas de comportamiento. Cuando el caballo se pone de vuelta entre comillas rígido, se lo corrige con frenos más duros, combinados con ayudas. Muchas veces esto se puede saltear, o sea, podemos ahorrarnos todo este problema con una mano más asertiva, no más firme, ni más bruta, ni brusca, ni nada, sino una mano asertiva, porque hace mucho menos daño una corrección en el momento justo que una constante fuerza durante todo el entrenamiento. Que bueno, eso bueno, es del lado desde el que la corrección no tiene por qué ser un tirón en la boca, sino pasos hacia atrás, bueno, ejercicios que podemos ir viendo dependiendo de la disciplina y dependiendo del jinete, ¿no? Pero a lo que vamos es como que se puede corregir antes de llegar a grabar, por ejemplo, poner un freno más severo o algo así. De vuelta al mismo video, que no queríamos poner pero no importa, igual viene bien. Bueno, ni hablar, bueno, más ejemplos. Bueno, es como muy importante, esto es 100% culpa o sea, en realidad todo lo que pase a la hora de competir o a la hora de montar es culpa nuestra. No le podemos echar la culpa no al caballo. podemos echarle la culpa al animal. Si el caballo está, entre comillas, desbocado, si está, perdón el término, ¿no? Pero pasado de vuelta, es porque nosotros hemos tenido un error en el tema de que el caballo, de forzarnos en que el caballo aprenda a aceptar el freno. Si el caballo respeta el freno, podemos manejarlo y hacer la monta mucho más segura, porque si estamos, por ejemplo, este es un premio importante, está saltando una altura interesante, claro. Y pueden haber lesiones gravísimas tanto en el caballo como en el jinete. Exacto, se ve mucho que muchos jinetes usan las riendas y la boca del caballo como ayuda del equilibrio, y ahí vamos a lo que dice la Vicky, le generan una tensión al caballo en la boca que al final, ¿cómo pretendés vos después que ese caballo te frene si nunca liberaste ninguna tensión? Es un tema a ver ese. Bueno, algo que es llevándolo un poco a ese lado también, pero bueno, ya lo hablamos enseguida, pero queríamos hablar también sobre el tema de las presiones y cómo entiende el animal los ejercicios. Bueno, yendo ahora a los frenos, el freno debería adaptarse al animal. Un buen freno combinado con una correcta mano no tendría por qué provocar ningún daño en el caballo, ya sea un freno más pesado o un freno más liviano.
Muchas veces por querer usar frenos demasiado suaves se terminan implementando las ayudas que ya nombramos. Y bueno, ante cualquier freno puede ser severo si nosotros lo hacemos severo. Los frenos más duros son mucho más efectivos cuando se usan con precaución. Pero bueno, es importante reconocer que los frenos severos pueden causar más daños en la lengua que un freno más suave. Bueno, ni hablar en las barras, que se pueden, ya lo vamos a hablar más adelante, pero podemos hacer hasta sobrehuesos en las barras si no somos correctos con la mano. Bueno, acá tenemos un ejemplo, un freno lo que supuestamente sería más severo porque tienen patas, no sé qué. Bueno, ahí vemos que el jinete, el uso que le está dando al freno, no está basando la comunicación con el caballo 100% en el freno, sino que usa el asiento, usa las piernas. Es una combinación de ayudas y se está comunicando tal cual con el caballo y el caballo puede realizar a la perfección el ejercicio. Y otro ejemplo que es exactamente lo mismo, esta chica está montando sin ninguna ayuda prácticamente y el caballo parece que se puede desenvolver con total naturalidad. El freno es mucho más suave de lo que, entre comillas, ¿no? Más suave de lo que sería la anterior y el caballo se desempeña de manera correcta. De todas formas. Muchas veces hemos visto que gente por querer usar frenos livianos, un bridoncito tal vez el caballo es una realidad que, de nuevo, siempre tenemos que pensar en el caballo y muchas veces hemos visto que gente que por querer usar frenos livianos, el caballo tal vez no le frena, no se lo respeta, entonces dicen, bueno, implemento más. En vez de tal vez cambiarlo como esto, un pelan, ese caballito tiene un pelan, anda divino, lo hemos visto en otros videos y está perfecto, y como se lo puede ver también en este video. Y bueno, nada, mucha gente por querer decir, bueno, yo estoy usando un freno liviano, pero el caballo no me frena, entonces lo voy a implementar. Cierra bocas porque me abre la boca, martingalas porque me levanta la cabeza, bajador porque no sé qué, riendillas porque no me frena bien, y ahí es donde nos metemos en ese círculo vicioso que va a hablar la Vicky. Bueno, justamente ahora en la boca vemos que muchos caballos se apoyan en el freno y esto hace que pierdan el equilibrio. No queríamos meternos en el lado de la reunión, pero... Ay, creo que se terminó la llamada, ¿o no? ¿Se salió? No, dice que faltan 15 minutos. Ah, bueno. Ya terminamos rápido. Ya terminamos, lo hacemos rápido. Bueno, volviendo al tema de la boca. Hay muchos caballos que se apoyan en el freno. ¿Qué quiere decir esto? Envían como el impulso de su fuerza está apoyado totalmente en la boca. Y cuando buscamos una reunión, una correcta reunión, no tendría por qué ser así, es todo lo contrario. El impulso a la reunión viene desde los posteriores del caballo. La mayor parte de la fuerza debería venir desde los posteriores hacia adelante y el freno funcionar como un límite de la potencia que estamos implementando atrás. Entonces, si nosotros tenemos un caballo que está tumbado hacia adelante, que tiene una presión constante en la boca, porque el jinete justamente está apoyado en la boca, está tensando en la boca porque el caballo está apoyado, producimos tensiones. Esas tensiones provocan dolores, lo que provoca malestar y lo que provoca un mal comportamiento, que es lo que el jinete nota. Cuando el jinete nota un mal comportamiento, aplica más presión, aplica más ayudas y más tensión, más dolor, más malestar hasta que el caballo llega a su límite. Otro punto a tener en cuenta es que aceptar el freno no es lo mismo que apoyarse en el freno. Muchas veces dicen, está estirando el cuello, está apoyándose en el freno. No necesariamente. Aceptar el freno es, nosotros nos vamos a dar cuenta cuando podamos poner un freno y que el caballo no empiece a bostezar, no empiece a tratar de masticar para aliviar las tensiones que tiene en la lengua, sino que le pongamos el freno y el caballo lo acepta. Bueno, de vuelta más ejemplos de cosas que pueden pasar si un caballo no respeta el freno. De vuelta es un peligro tanto para nosotros como para el animal. Bueno, acá vamos en distintas disciplinas, más o menos, se puede hacer todo en todas las exactamente, no con todos los frenos, con todos los frenos, con todas las ayudas y las ayudas se puede hacer bruto igual. Bueno, acá
excelente, muy bien, me encantó la temática, muy bien encarada. ¿Me escuchan? Ya se va a cortar. Sí, súper bien, me encantó, muy bien. La verdad que me gustó. Yo he estudiado mucho bocado, pero al final uno lo termina subestimando, porque eso lo maneja tanto el que va arriba y uno puede influir poco en eso. Pero bueno, sí tengo mucha experiencia en suturar lenguas, muchas lenguas. Y también he visto lenguas cortadas, completas. Es más, yo tengo una familia de yeguas que se llaman mudas, porque a la primera el cuidador le ató la lengua con una media y se soltó la rienda y se pisó y se cortó 12 centímetros de lengua. Así, y los caballos viven sin lengua, aprendí. Así que sí, sí, muy loco. Les va a pasar de todo. De todo. Los caballos toleran muy bien todos los problemas en la boca. También una vez nos llegó un fracturado al hospital, molida la mandíbula, un potrillo de un mes. El potrillo mamaba perfecto, lo subimos a la camilla para intentar y no, no, nada, pero estaba deshecho, le hicimos eutanasia, ¿no? Pero el potrillo mamaba, no tenía drama en ese sentido. Así que sí, toleran mucho todas las cosas espantosas que le pasan en la boca, mucho, mucho. Y antes de terminar, quiero que vean un artículo que les he pasado al grupo, porque escúchenlo, es un podcast de una colega de España que traduce una conversación que tiene con una veterinaria muy famosa de Alemania, que se dedican a los caballos de salto. Y hablan sobre esta enfermedad que está tan de moda ahora, que estamos aprendiendo mucho y que por ahí la sobreestimamos, que es la malformación cervical, complejo de malformación cervical equina, y habla de que muchos caballos, toda la vida se les ha echado la culpa al jinete. Yo he ido a equitación también y siempre te puteaban cuando llegabas mal a una valla y bueno, es bastante frustrante y ustedes lo remarcaron hoy, por eso me llamó la atención, y que no siempre es el jinete el que comete los errores. Esta enfermedad, este problema que tienen los caballos, hacen que no tengan buena llegada a las vallas. Entonces, pues, yo por primera vez escuché en ese podcast, que no dejen de escucharlo, que es imperdible, ese tema, que no siempre te tienen que putear a vos, ¿no? Es más, yo dejé equitación por el exceso de puteada que recibí. Me van a creer. Sí, sí. Qué bueno, me encantó. Bueno, muy bien, chicas. Por mí, misión cumplida. Felicitaciones a ambas. ¿Mm? Vamos, chicos, con las devoluciones. Ya les dije el otro día que tienen que opinar, aunque sea gracias. No se queden todos callados. Hay 10 ahí. Algo tienen que decir. Buenas, no sé si se escucha bien mi audio, porque estoy desde la compu y creo que no le anda muy bien. Bueno, nada, yo también hice equitación bastante tiempo en distintos lugares y si hay algo que vi mucho, es eso de un abuso del uso de ayudas. A veces por ahí para facilitarle al jinete el avanzar más rápido, porque uno siempre quiere estar viendo resultados, se abusa del caballo y de las ayudas y bueno, después vienen todos los problemas que estuvieron nombrando las chicas. Y que también después del día de mañana, cuando el jinete empieza a crecer y empieza a necesitar caballos más experimentados, tampoco lo saben controlar ni manejar justamente por estar mal acostumbrados.
Claro, lo que pasa es que también es como que hay poca información para la gente que recién empieza.